Whenever we're designing action or especially fight sequences or martial art choreography, you'll always hear the choreographers or the action directors talk about the maze. ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo o viendo un combate y no entendés nada? Tenés que releer una página varias veces, repetir la escena porque el movimiento es confuso, los paneles no ayudan, los planos hacen todo más engorroso, lento, frustrante y te hace sentir perdido. No entendés un choto. En un mundo saturado de mangas de pelea donde muchos autores intentan impresionar con rayones, explosiones y poses extremas, más aún cuando nos referimos a los shonen neketsu, hay algunos que destacan. Y es que las escenas de acción han sido históricamente uno de los pilares más populares del manga anime, pero no toda escena de pelea es igual. Algunas se sienten como intercambios vacíos de golpes, mientras que otras logran mantenerse grabadas en la memoria del espectador. Pero no me refiero únicamente en términos narrativos, sino también a algo más superficial y estético, lo que hace que una pelea funcione realmente. Hoy vamos a hablar de un concepto que marca la diferencia entre una pelea promedio y una verdaderamente inolvidable: la coreografía visual. Cuando hablamos de coreografía no nos referimos solamente a cómo se mueve un personaje, sino al conjunto de decisiones visuales y narrativas que convierten un combate en una secuencia espectacular, que es lo que mayormente buscan estas escenas. Ah, sí, ahí es donde se fue todo el presupuesto. Es el ritmo, el peso, el timing, el uso del entorno, la claridad de lectura y la intención detrás de cada movimiento de cada personaje. Pero una buena coreografía no solo comunica violencia, cuenta una historia, puede revelar información sobre el carácter de un personaje, reflejar su estilo de vida, su historia, su pasado y por lo tanto su estrategia en el combate, sus emociones e incluso su crecimiento. Y lo más importante, una buena coreografía convierte la acción en narrativa, no es una pausa dentro de la historia, es parte de la historia misma. Pero para entender mejor esto vamos a desglosar punto por punto lo que yo considero que convierte a una pelea en una inolvidable. Y más aún cuando el autor es consciente de estos aspectos. En serio chicos, en serio que se nota un montón cuando un mangaka o un autor o un director de cine es consciente de estos factores que voy a nombrar. Arrancando por claridad visual. La audiencia debe poder seguir con claridad lo que está ocurriendo. Esto requiere un buen dominio del paneling, de la composición y de los ángulos. Un buen autor, animador o director se asegura de que incluso en medio del caos de las trompadas o tiros revoloteando, el lector o espectador nunca se pierda. La acción se debe entender, se debe deslizar de manera orgánica por la retina de cada uno de nosotros. Uso del entorno. Este es mi punto favorito, chicos, que lo resumiría en ver el entorno donde están los personajes como uno más de ellos, un personaje más dentro del enfrentamiento. Las mejores coreografías no ocurren en un espacio vacío, aceptando quizás aquellas historias con un enfoque claro en las artes marciales o deportes de contacto, y es que por razones obvias en un torneo van a estar en una arena. Los luchadores en cuestión utilizan el espacio y lo explotan a su antojo. Las paredes, los objetos, la distancia, el terreno, todo se vuelve parte de la pelea. Las escenas más creativas nacen cuando los personajes reaccionan al entorno en tiempo real y lo utilizan a su beneficio, razón por la cual a veces es tan complicado manejar personajes con el ojete lleno de bufos, o sea, personajes OP, o sea, personajes asquerosamente desbalanceados. Porque, ¿qué importa que estén peleando en una ciudad llena de elementos para enriquecer la coreografía si para estos es simple cartón mojado? Siempre doy el mismo ejemplo con este punto: la pelea de Yuji y Choso en Shibuya, específicamente en el baño. El escenario pasa a ser más que un simple entorno y se convierte en un participante más dentro de esa lluvia de piñas. Ritmo. Una pelea no es un bombardeo constante, tiene pausas, respiraciones, momentos de tensión antes de los impactos. Saber cuándo frenar y cuándo acelerar es clave. Es como una danza, el ritmo dicta el impacto emocional, así como una pausa puede servir para agregarle más suspenso a la calma antes de un buen golpe, también la interrupción o las interrupciones constantes con diálogo innecesario pueden terminar molestando al espectador. Por eso me encanta Hajime no Ippo. El autor Morikawa Yoshi se encarga de trabajar a los personajes antes de sus enfrentamientos y no tanto durante, para que cuando llegue la pelea no te interrumpa el festival de trompadas con un flashback como el ya tan conocido meme de Naruto o... A ver, bueno, sí, es cierto, por ahí lo hace a veces, pero son flashbacks breves que sirven más como un boost de confianza al boxeador para dar ese golpe final o algo así. Peso e impacto, cada golpe debe sentirse, eso se logra con timing, encuadres adecuados y animación o dibujo que sepa transmitir fuerza. El peso también puede ser emocional, un puñetazo
peso puede tener más fuerza si entendemos lo que significa para el personaje que lo da o lo recibe. Entonces, por un lado tenemos el peso e impacto más narrativo y del otro el visual. Narrativa visual. La pelea tiene que contar algo, un personaje que cambia su estilo a mitad del combate, que improvisa, que comete errores o que recuerda algo importante. Bueno, todo esto suma a la experiencia emocional. No basta con que gane, importa cómo gana o incluso cómo pierde. Es interesante ver por qué el personaje está en esa situación, por qué lucha y cómo afronta la adversidad. Esto puede derivar a distintos gustos personales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando un personaje se encuentra en clarísima desventaja y de manera coherente, narrativamente hablando, y con un buen par de huevazos u varios, termina derrotando a la montaña que tenía al frente. ¿O no? Personalidad en el movimiento. El estilo de pelea debe ser un reflejo del personaje. Es metódico, caótico, improvisa, analiza, se frustra con facilidad. La coreografía puede y debe transpirar eso. Solo con un cabezazo, ¿eh? Tal vez no es el guerrero más elegante que haya visto, sacando el chakra que necesitaba, tan agotado como estaba. Quizás el más grande cabeza hueca con que me haya cruzado, pero hace mucho que no veía a un niño con tanta determinación. Todos estos elementos pueden terminar desembocando en una pelea sumamente creativa y sorpresiva. Una pelea coreografiada en un buen escenario, con personajes teniendo personalidades marcadas, terminan en enfrentamientos visualmente inteligentes y creativos. Se encuentran formas inusuales de resolver conflictos, de evadir ataques, de cambiar el ritmo o de usar habilidades de forma no convencional. Y es por esta serie de puntos, o más bien la ignorancia de estos, que muchas escenas de acción son maltratadas. O bueno, al menos bajo mi humilde opinión. Simplemente son vistas como momentos espectaculares vacíos, sin intención dramática ni coherencia visual. En algunas obras hay énfasis en el poder bruto, en ataques llamativos o habilidades complejas, pero no hay una secuencia lógica ni táctica. Eso hace que todo se sienta más como una exhibición que como un enfrentamiento real. O sea, la clásica del estilo sobre sustancia. Chad Stahelski, el director de la franquicia John Wick, enfatiza la importancia de una planificación meticulosa, efectos visuales y acción centrada en los personajes en sus películas. También enfatiza la importancia de la narrativa dentro de la acción, asegurándose de que las secuencias sirvan para desarrollar a los personajes y avanzar la narrativa. Y sí, chicos, está bien, perdón por citar tanto a este tipazo, pensé que iba a ser suficiente con ser uno de los directores de cine de acción más importante de los últimos años y que su nombre literalmente sea Chad. Pero aún así, este tipazo no pierde el foco. Sí, obviamente lo narrativo es importante, pero de nuevo estamos hablando de peleitas. Se tiene que ver fachero, se tiene que ver cool. En una entrevista habla sobre el detrás de escena de algunos momentazos de John Wick y hay un fuerte énfasis en la utilización del escenario. Uno debe pensar meticulosamente este aspecto y es que, a ver chicos, les pregunto a ustedes, ¿qué sería más entretenido de ver? ¿Una pelea en un desierto donde a los personajes les cueste moverse por la arena, a duras penas pudiendo levantar una patada? ¿O una puta cocina de un restaurante donde te podés encontrar con infinidad de elementos para enriquecer el combate? Una gran pelea no solo entretiene, sino que comunica, y este lenguaje visual trasciende el diálogo, nos habla de los personajes sin que tengan que decir nada, es una forma de contar historia puramente visual, y cuando se hace bien, puede ser incluso más poderosa que un discurso emotivo. Al igual que en el cine, una buena escena de acción puede ser una obra de arte por sí sola. A lo que me lleva que bueno, en el manga y el anime, donde todo depende de cómo se secuencian los paneles y el flujo del movimiento, este lenguaje visual cobra aún más importancia. Y recordemos lo que dije hace un rato, este aspecto, el de las peleitas, es uno de los pilares más importantes del shonen neketsu, uno o el género más reconocido en todo el mundo. No es casualidad que algunas de las obras más recordadas del medio tengan peleas perfectamente diseñadas. Naruto vs Sasuke, un excelente ejemplo de cómo dos estilos de combate reflejan no solo habilidades sino filosofías de vida. El arquetipo del pito emo versus el pito duro. El flujo de la pelea es casi una conversación física, donde cada golpe expresa resentimiento, amistad, orgullo y desesperación, y obviamente un poquito de yaoi. Gon vs Gentro, una pelea donde la planificación, la táctica y la lectura visual se combinan para dar un clímax brillante. Vemos cómo cada paso fue premeditado, lo que hace que el espectador se involucre como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Y todo esto acompañado de la personalidad de Gon, que Dios santo, es un pendejo caprichoso. Y también eso que acá ni estoy teniendo en cuenta un factor
factor que muchos de ustedes pueden tener en consideración a la hora de una buena peleita, que son los sistemas de poder. Esa hermosa peleita en la peli de Sword of the Stranger, considerada por muchos como una peli que tiene una de las mejores coreografías animadas, donde el ritmo y la crudeza dan un peso increíble a cada espadazo. Los movimientos son fluidos, lógicos, precisos, sin adornos innecesarios, y eso genera una tensión casi real, pero sin perder la espectacularidad de, bueno, hey, estás viendo una animación, no un live action, acompañado de un escenario donde enriquece aún más este duelo de espadachines. Y para terminar con los ejemplos, Sakamoto Days, concretamente, y todas las peleas, y mi ejemplo preferido en términos meramente estéticos en cuanto a coreografía. El uso del entorno, la claridad secuencial y la creatividad, muy importante, de cada enfrentamiento lo vuelven una referencia actual del tema. Y en serio, me encantan las peleas de Sakamoto. En serio, el autor tiene un buen gusto de la concha de su madre. Como cada personaje posee un arma que lo representa en términos de personalidad. Por ejemplo, tenemos a Gaku, un tipo simple con un estilo de pelea más agresivo y bueno, qué mejor que un mazo escopeta. O Nagumo, un tipo con una personalidad polifacética que hasta puede cambiar de rostro. Qué mejor que una navaja suiza gigante. Ay Dios, por Dios, en serio me encanta. Y finalmente el propio Sakamoto, que no solo pelea, improvisa, observa, se adapta con su entorno. Y eso se refleja en cada viñeta, incluso en el nuevo opening de la segunda temporada, donde podemos ver cómo el tipazo agarra uno de los créditos y lo utiliza como arma. Dios, qué pena que todo el resto del anime sea una severenda montaña de mierda. En serio chicos, en serio, no me voy a cansar de decirlo, Sakamoto Days es uno de esos extraños casos en donde simplemente por la originalidad de los enfrentamientos me hizo estar al día. Yuto Suzuki supo muy bien tomar todo lo bueno del buen Chad, de Chad, altos Chad, es todos Chad. La coreografía en los combates es mucho más que una cuestión estética, es un lenguaje narrativo propio, una forma de expresión visual que, bien utilizada, puede convertir una simple pelea en un momento inolvidable, carajo. A medida que las obras evolucionan, vemos cada vez más autores y estudios entendiendo esto y llevándolo a un nuevo nivel, y como consumidores también empezamos a valorar más estas decisiones conscientes, porque cuando una pelea está bien hecha, ay papá, simplemente lo sentís, pero te cuesta poner en palabras el porqué. No se trata de quién la tiene más grande, se trata de cómo se usa, cuándo se usa y por qué se usa, porque en el corazón de toda gran historia, incluso en medio de explosiones y puñetazos, sigue habiendo lógica. Y esa es la verdadera belleza de una pelea bien coreografiada, o al menos bajo mi punto de vista. Sin más que decir, un abrazo grande, gente, se me cuidan.